Imagina que el mundo que tocas, ves y hueles no exista como tal, sino que sea solo un conjunto de percepciones. Eso mismo defendía George Berkeley en el siglo XVIII. Para él, la llamada materia no tenía existencia real fuera de ser percibida. No existía una madera dura sin alguien que la sintiera, ni un color rojo sin alguien que lo viera. Su famosa frase podría resumirse en que ser es ser percibido. A primera vista parece un juego mental extraño, pero guarda conexiones sorprendentes con descubrimientos científicos que vendrían mucho después en pleno auge de la física cuántica. En tiempos de Berkeley, la filosofía se debatía entre quienes, como Descartes, buscaban certezas absolutas y quienes, como Locke, creían que la experiencia sensorial construía nuestro conocimiento. Berkeley dio un giro radical. Sostuvo que todo lo que llamamos mundo es, en realidad, un conjunto de ideas que nuestra mente experimenta. No es que negase la realidad, sino que decía, lo real es idéntico a lo percibido. Afirmar la existencia de un objeto independiente de la conciencia era para él un sinsentido. Esta perspectiva parecía pura extravagancia metafísica, pero siglos después reapareció en experimentos de laboratorio que desafiaban la noción clásica de materia objetiva. Si pensamos en la física cuántica, encontramos un paralelismo inquietante. Los electrones, por ejemplo, se comportan como ondas de probabilidad hasta que se miden. Mientras no los observamos, no podemos hablar de una posición definida. La materia, en ese nivel, no existe como algo sólido y estable, sino como un abanico de posibilidades que colapsa cuando aparece un observador. Aquí surge la resonancia con Berkeley, un mundo que depende del hecho de ser percibido. Lo que él propuso desde la filosofía, la ciencia moderna lo muestra con extrañas ecuaciones y experimentos de laboratorio mundialmente famosos. El experimento de la doble rendija es quizá la ilustración más famosa. Una partícula, como un electrón, se dirige a una pantalla con dos aperturas. Si nadie mide cuál rendija recorre, se comporta como una onda y dibuja un patrón de interferencia. Pero si alguien observa su recorrido, adopta el comportamiento de partícula y marca un único lugar. El simple acto de medir altera el resultado. Es lo más parecido a la intuición de Berkeley. La materia cambia su naturaleza según sea percibida. La línea entre filosofía y física comienza a difuminarse de manera desconcertante. Berkeley, por supuesto, apelaba a la idea de Dios como garante de que el mundo existiera de forma continua más allá de nuestra percepción. Él decía que, aunque un árbol no esté siendo visto por ti o por mí, sigue ahí porque una mente infinita lo está percibiendo todo el tiempo. La física cuántica, a su modo, se topa con la misma incógnita. ¿Qué ocurre con la realidad cuando nadie la observa? Los debates sobre la interpretación de Copenhague, la teoría de muchos mundos o el realismo cuántico son intentos de responder esa pregunta que Berkeley se formuló antes de que existieran microscopios electrónicos. Un detalle curioso es que durante muchos años los colegas de Berkeley lo ridiculizaron. Su filosofía parecía un ejercicio de imaginación sin ningún sustento fáctico. Sin embargo, el siglo XX se encargó de mostrar que el mundo microscópico es mucho menos obvio y mucho más misterioso de lo que nadie pensaba. Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg o Albert Einstein discutieron intensamente sobre si la realidad existe sin observador. La física se vio obligada a lidiar con problemas que resonaban con el supuesto del filósofo irlandés, la dependencia del acto de percibir para dar forma a lo real. Pero lo inquietante no termina allí. Experimentos recientes con fótones enredados muestran que las decisiones de medición afectan instantáneamente a partículas distantes, desafiando todo sentido común. Esa interconexión invisible nos recuerda la propuesta de Berkeley de que lo que llamamos materia no es independiente ni autosuficiente, sino parte de una trama de percepciones sostenida por una mente. Hoy, esa mente se describe con otro vocabulario, tal vez como información cuántica o estado global del sistema, pero la esencia del misterio sigue siendo la misma. La realidad parece adaptarse a cómo la interrogamos.
Lo más provocador es que esta coincidencia no es superficial, sino estructural. Cuando Berkeley negaba la materia, no estaba negando la experiencia tangible. Al contrario, reforzaba que lo único indudable es lo percibido. De modo análogo, la mecánica cuántica no niega que midamos partículas y obtengamos resultados concretos. Lo que pone en duda es la permanencia de esos resultados más allá de la observación, justo como lo exigía Berkeley en su metafísica. Lo que parecía mera especulación filosófica se convirtió en una intuición inquietantemente alineada con la ciencia más avanzada. Curiosamente, filósofos posteriores como David Hume o Immanuel Kant consideraron que Berkeley había ido demasiado lejos. Hume veía su propuesta como imposible de sostener en la vida cotidiana. Kant, en cambio, tomó en serio la idea de que nunca accedemos directamente a las cosas en sí mismas, sino solo a fenómenos mediados por nuestra percepción. Ese legado permeó siglos de debate, y cuando la física cuántica explotó en el siglo XX con resultados insólitos, algunos pensadores se atrevieron a conectar aquellos viejos dilemas filosóficos con los descubrimientos de laboratorio. Mientras tanto, personajes como Einstein luchaban con esta visión. A él le incomodaba profundamente creer que la realidad dependiese del observador. Su famosa frase de que la luna sigue ahí aunque no la mire era una reacción directa contra la implicación de la mecánica cuántica. Curiosamente, esa afirmación era casi idéntica a la pregunta que Berkeley había resuelto con su apelación a la mente divina. 2 siglos de distancia, mismo reto intelectual. ¿Existe algo con independencia de la conciencia? La tensión entre lo que vemos y lo que creemos que está allí continúa sin resolverse. Si trasladamos todo esto al lenguaje cotidiano, parece un rompecabezas imposible. Vivimos como si la materia fuera estable y siempre presente. Sin embargo, la física experimental nos dice que partículas subatómicas pueden existir en múltiples estados hasta ser observadas. Y Berkeley nos recordó que hablar de una madera o una piedra ajena a la percepción carece de sentido. Así, tanto la filosofía del XVIII como la ciencia contemporánea nos confrontan con una misma sospecha. Lo que llamamos realidad podría ser radicalmente diferente a lo que imaginamos en la vida diaria. Un ejemplo sencillo. Cuando sueñas, todo parece real mientras dura el sueño. Colores, sonidos, texturas. ¿Existe de verdad lo que sueñas? No, pero tu mente lo percibe como auténtico. Berkeley diría que nuestra vigilia se parece en cierto modo a esa situación, salvo que una mente divina mantiene la consistencia de la experiencia. La física cuántica, en otro registro, también reconoce que la realidad no es lo que imaginamos estable y fija, sino un fenómeno maleable. 2 caminos completamente distintos que convergen en un mismo asombro ante lo que consideramos material. Hoy en día, la tecnología cuántica aprovecha justamente esas propiedades paradójicas. La computación cuántica utiliza estados de superposición, donde un qubit puede ser 0 y 1 al mismo tiempo hasta que se mide. Es como si la máquina funcionara gracias a esa indeterminación que depende del observador. Sin proponérselo, Berkeley inspiraría una metáfora poderosa. No existe materia sólida sin percepción. No existe dato definido sin medición. La frontera entre filosofía especulativa y avances prácticos de ingeniería jamás estuvo tan difusa como en estos desarrollos contemporáneos. Así, la vieja sospecha de Berkeley de que la materia independiente es un mito se refleja inesperadamente en la ciencia que domina el siglo XXI. Cada vez que un laboratorio demuestra el poder de la superposición o del entrelazamiento, vuelve el eco de aquel irlandés que se atrevió a negar la materia. Su pensamiento y la mecánica cuántica no se confunden, pero dialogan en un lenguaje que atrapa. La realidad se vuelve extraña, dinámica y dependiente de la mirada. Un recordatorio constante de que lo obvio puede ser la ilusión más seductora de todas.